Mi madre me culpó de su desgracia y casi me cuesta la vida. Crecí con la sensación constante de que algo en mí estaba roto, no porque yo lo sintiera, sino porque mi madre me lo repetía con cada mirada cargada de desprecio, con cada silencio más pesado que un grito, con cada suspiro donde parecía arrepentirse de haberme traído al mundo. Desde pequeño entendí que no era un hijo, era un recordatorio, un error que respiraba. Mi madre decía que antes de mí todo iba bien, que tenía sueños, amigos, una vida que avanzaba. Luego llegué yo y según ella todo se derrumbó, perdió oportunidades, perdió a mi padre, perdió su alegría, y aunque jamás lo dijo directamente cuando otros estaban presentes, en casa se encargaba de que yo supiera que era el origen de su desgracia. Si llegaba cansada del trabajo era por mi culpa, si el dinero no alcanzaba era porque yo existía, si estaba triste, frustrada o llena de rabia yo era el motivo. No me golpeaba, al menos no siempre. Su castigo era más lento, más profundo, más eficaz, la indiferencia calculada, el rechazo disfrazado de disciplina, las palabras que se clavan como cuchillas cuando nadie más escucha. Recuerdo noches enteras preguntándome qué había hecho mal por nacer, intentando portarme mejor, ser más silencioso, más útil, menos estorbo, pero nada era suficiente porque el problema nunca fue lo que hacía sino lo que era. Un día comprendí que mi madre no solo me culpaba, me odiaba, y ese odio alimentado durante años estaba a punto de cruzar una línea que jamás imaginé, una decisión que no solo marcaría mi vida para siempre, sino que casi me la arrebataría cuando descubrí hasta dónde era capaz de llegar para librarse de mí. Con el tiempo empecé a notar que su desprecio ya no era solo emocional, sino estratégico, como si cada gesto estuviera calculado para hacerme desaparecer poco a poco sin que nadie lo notara. Me dejaba solo durante horas siendo aún un niño, apagaba su teléfono y se iba diciendo que debía aprender a cuidarme. Cerraba la puerta con llave desde fuera como si yo no fuera su hijo sino un problema que podía dejar en pausa. En la escuela nadie veía nada raro porque siempre iba limpio y callado. Demasiado callado, había aprendido que hablar solo traía consecuencias, que cualquier error se transformaba en una prueba más de que ella tenía razón sobre mí. Cuando enfermaba no había consuelo sino molestia, cuando lloraba había burlas, cuando tenía miedo había amenazas veladas, y aún así yo seguía buscando su aprobación como un náufrago buscando tierra donde solo hay mar. Pero algo cambió el día que escuché una conversación que no debía oír. Estaba detrás de la puerta de la cocina, sosteniendo un vaso de agua con las manos temblando, y escuché cómo le decía a alguien por teléfono que su vida estaría mejor si yo no existiera, que a veces pensaba que el mundo estaría en orden si simplemente ocurriera un accidente. No gritó, no lloró, lo dijo con una calma tan fría que me heló la sangre. En ese instante entendí que no era solo rechazo, era deseo. Deseo de que yo desapareciera. Empecé a dormir con un ojo abierto, a notar cómo escondía medicamentos, cómo me miraba cuando cruzaba la calle, cómo insistía en que hiciera cosas peligrosas para que me hiciera fuerte, y cada día sentía que el aire en esa casa se volvía más pesado, más corto, como si el tiempo se estuviera acabando, porque mientras yo intentaba sobrevivir en silencio, ella ya había tomado una decisión que pronto dejaría de ser solo palabras y se convertiría en un acto del que ya no habría marcha atrás. La tensión se volvió rutina, y vivir con ella era como caminar sobre vidrio sin poder mirar al suelo. Cada día aparecía un nuevo riesgo disfrazado de normalidad. Me mandaba a comprar tarde por zonas peligrosas. Me obligaba a subir a una escalera inestable para arreglar cosas que no sabía reparar. Me dejaba solo con la estufa encendida diciendo que ya era grande, y aunque algo dentro de mí gritaba que aquello no era normal, yo seguía obedeciendo porque me habían enseñado que desobedecer era peor que cualquier accidente. Empecé a notar que si algo me pasaba a ella no corría hacia mí, solo observaba, como si evaluara si esta vez la suerte había hecho el trabajo por ella. Una noche me desperté con un mareo extraño, la cabeza pesada, el cuerpo lento, y vi su silueta en la puerta mirándome sin decir nada. Al día siguiente dijo que quizás había comido algo en mal estado, pero yo recordaba perfectamente el sabor amargo del vaso de leche que me había dado antes de dormir. Comencé a dudar de todo. De mi memoria, de mi cuerpo, de si exageraba o si realmente estaba en peligro, y ese fue el peor momento, porque cuando empiezas a dudar de tu propia percepción te vuelves vulnerable, indefenso, exactamente como ella quería. Ya no me gritaba, ya no necesitaba hacerlo, su plan era silencioso, lento, casi invisible, y yo era el único que parecía notarlo, hasta que una tarde ocurrió algo que no pudo ocultarse.
Algo que salió mal, algo que atrajo miradas externas, y en ese instante entendí que el accidente que tanto había mencionado estaba más cerca de lo que imaginaba y que si no hacía algo pronto, no habría una página 4 que contar desde mi propia voz. Ese día volví de la escuela antes de lo habitual porque me sentía mal, con el estómago revuelto y la cabeza palpitando, y al entrar a la casa escuché a mi madre hablar con una vecina en la sala. No me anuncié, solo me quedé quieto detrás del pasillo, escuchando cómo reía y decía que yo era un niño problemático, que siempre estaba enfermo y que a veces pensaba que la vida sería más fácil sin tantas cargas. La vecina respondió algo que no alcancé a oír, pero mi madre bajó la voz y dijo una frase que todavía me persigue. Dijo que si a un niño nadie lo quiere, el mundo termina encargándose de él. Sentí un frío recorrerme la espalda porque su tono no era metafórico, era práctico. Cuando me descubrió escuchando no se sobresaltó, no se enojó, solo me miró con una calma inquietante y me dijo que subiera a mi cuarto a descansar. Obedecí porque no sabía hacer otra cosa. Pero esa noche ocurrió el episodio más claro de todos. Me desperté sin poder mover bien las manos, con la lengua pesada y la respiración corta. Intenté llamar, pero la voz no salía. Vi a mi madre sentada en la silla junto a la cama, observándome como quien espera que algo termine. No me tocó, no pidió ayuda, solo esperó. Y en ese momento entendí que si nadie intervenía, si yo no hacía algo, ella no iba a salvarme. Estaba esperando que mi cuerpo se rindiera solo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que logré golpear la pared con el pie. El ruido alertó a un vecino que escuchó y llamó a emergencias. Cuando llegaron ella actuó sorprendida, angustiada, la madre preocupada que todos conocían, pero mientras me sacaban en camilla me sostuvo la mano y me susurró algo que nadie más oyó. Me dijo que había estado tan cerca de ser libre, y supe entonces que lo peor aún no había pasado, porque sobrevivir no significaba estar a salvo, significaba enfrentar lo que vendría cuando todos creyeran que todo había sido solo un accidente. Desperté en el hospital con luces blancas quemándome los ojos y un pitido constante marcando que seguía vivo, algo que para mí era un alivio y para ella había sido una interrupción. Los médicos hablaban de una intoxicación leve, de una reacción extraña, de un posible error doméstico, y mi madre asentía con lágrimas perfectamente colocadas mientras decía que no entendía qué había pasado, que siempre cuidaba de mí, que yo era frágil desde pequeño. Nadie sospechó nada porque ella sabía exactamente qué mostrar y cuándo hacerlo. Yo intenté hablar pero las palabras no salían completas, mi cuerpo todavía estaba débil y mi mente hecha pedazos, y aún así recuerdo claramente cómo me miraba cuando nadie más lo hacía, no con miedo de perderme, sino con frustración por no haber terminado lo que empezó. Los días siguientes fueron una obra de teatro constante, visitas, abrazos falsos, historias cuidadosamente ensayadas, y yo ahí, atrapado entre la gratitud de estar vivo y el terror de saber que volvería a casa con la misma persona que había esperado mi muerte. Cuando finalmente me dieron el alta, ella firmó los papeles con una sonrisa temblorosa y me dijo que todo estaría bien, que ahora sí íbamos a empezar de nuevo, pero mientras salíamos del hospital sentí cómo apretaba mi hombro con fuerza, demasiado fuerte, como un recordatorio silencioso de que esto no había terminado, y entendí que el hospital no había sido un final sino un ensayo fallido, porque más adelante descubriría que sobrevivir aquella noche fue lo que la empujó a tomar una decisión todavía más peligrosa, una que ya no dependería de la suerte ni de errores accidentales. Volver a casa fue como regresar a una escena del crimen que nadie reconocía como tal. Todo estaba igual pero yo ya no era el mismo, cada objeto parecía observarme y cada rincón guardaba la memoria de lo que casi ocurrió. Mi madre se mostró atenta los primeros días, demasiado atenta. Me preparaba comida, me preguntaba cómo me sentía, incluso sonreía, pero esa amabilidad tenía algo antinatural, como si estuviera ensayando un papel nuevo después de que el anterior fallara. Yo comía con miedo. Dormía con la puerta entreabierta, contaba los minutos hasta que amaneciera, porque la noche se había convertido en territorio enemigo. Empecé a fingir que seguía débil para no despertar sospechas. Aprendí a esconder la comida, a observar sin ser visto, a escuchar detrás de las paredes, y fue así como una madrugada escuché su voz otra vez por teléfono. Esta vez no hablaba de accidentes, hablaba de soluciones, de que no podía pasar por otro susto, de que la gente ya estaba mirando demasiado. Mencionó palabras como rápido y definitivo, y sentí que el aire se me escapaba del pecho, porque comprendí que mi supervivencia la había puesto contra la pared,
que ahora ya no bastaba con esperar, necesitaba asegurarse. Al día siguiente me dijo que íbamos a hacer un pequeño viaje, que cambiar de ambiente me haría bien, que nadie debía preocuparse. Sonrió mientras lo decía, pero sus ojos no sonreían, y en ese instante supe que si subía a ese coche, si aceptaba ese paseo inocente, tal vez no habría nadie cerca para escuchar golpes en la pared ni llamadas de emergencia, y mientras ella preparaba las cosas con una calma aterradora, yo entendí que más adelante tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida, huir de mi propia madre o confiar en que el destino me salvaría una vez más. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo mientras ella caminaba por la casa empacando con pasos tranquilos, tarareando como si se tratara de unas vacaciones normales, y cada sonido era una cuenta regresiva. Pensé en gritar, en salir corriendo, en pedir ayuda, pero a quien le cree la gente cuando un niño dice que su madre quiere matarlo. Al amanecer me dijo que me vistiera, que no exagerara, que siempre había sido dramático, y mientras me hablaba noté algo nuevo en su voz. Ya no había rabia ni frustración, había determinación. Subimos al coche y en cuanto arrancó sentí que dejaba atrás la última oportunidad de que alguien nos viera juntos. El camino se volvió más solitario, menos casas, más silencio. Yo miraba por la ventana intentando memorizar cada curva como si eso pudiera salvarme. Ella hablaba de empezar de nuevo, de cómo a veces la vida exige sacrificios. Y en un punto se desvió por un camino de tierra diciendo que conocía un atajo. Fue entonces cuando mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El miedo se transformó en una claridad brutal. Entendí que no habría testigos, que no habría errores esta vez, que todo estaba planeado para que pareciera un accidente más. Y mientras el coche avanzaba hacia un lugar donde no se escuchaban voces ni sirenas, supe que en ese trayecto iba a descubrir si realmente tenía el valor de enfrentarla o si ese camino terminaría siendo el último capítulo que ella había escrito para mí, uno que más adelante revelaría hasta dónde puede llegar alguien cuando decide culpar a otro por su propia miseria. El coche se detuvo cerca de un terreno vacío rodeado de árboles. No había casas, no había ruido, solo el viento y ese silencio incómodo que se siente cuando algo está a punto de romperse. Mi madre apagó el motor y se quedó mirando al frente unos segundos que parecieron eternos. Luego me dijo que bajara, que necesitaba ayuda para revisar algo en la parte trasera. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que ella podía oírlo. Bajé lentamente fingiendo obediencia mientras mi mente buscaba desesperadamente una salida, cualquier cosa que no fuera quedarme allí. Cuando rodeé el coche sentí su mano empujándome con fuerza hacia una pendiente pronunciada. No fue un empujón impulsivo, fue preciso, ensayado. Y mientras perdía el equilibrio entendí que esa era su versión final del accidente. Rodé varios metros golpeándome contra piedras y raíces hasta quedar aturdido. Escuché sus pasos acercarse y su respiración agitada. No de miedo, sino de alivio. Me dijo que no me moviera, que ya había sufrido bastante, y en ese momento algo dentro de mí se quebró. No era solo miedo, era una lucidez amarga, la certeza de que mi propia madre había decidido que yo no merecía seguir respirando. Reuní las pocas fuerzas que tenía y me arrastré hacia un matorral mientras fingía estar inconsciente. Escuché cómo murmuraba que por fin todo iba a terminar, que ahora sí podría vivir en paz. Y mientras su voz se alejaba para buscar el coche, entendí que esa caída no había sido el final, sino el punto exacto donde tendría que dejar de ser el niño que soporta en silencio y convertirme en alguien capaz de sobrevivir, porque más adelante descubriría que ese intento fallido no solo me salvó la vida, sino que destapó una verdad que ella llevaba años escondiendo y que nadie estaba preparado para escuchar. Me quedé inmóvil entre los arbustos mientras el dolor me recorría como fuego, escuchando cómo el motor del coche se encendía y se alejaba, y por primera vez entendí que mi madre había decidido dejarme allí, no para ayudar, no para buscar auxilio, sino para asegurarse de que si sobrevivía nadie pudiera encontrarme a tiempo. Esperé sin saber cuánto, contando respiraciones para no desmayarme, hasta que el miedo empezó a mezclarse con una rabia nueva, una que no había sentido nunca. Logré incorporarme y arrastrarme cuesta arriba siguiendo el sonido lejano de una carretera. Cada movimiento era una tortura, pero el instinto de vivir era más fuerte que el dolor. Cuando finalmente vi un coche pasar reuní fuerzas para salir tambaleándome al camino, levantando el brazo como pude. El conductor frenó al verme cubierto de tierra y sangre, y mientras me ayudaba a subir supe que ese encuentro casual había cambiado mi destino. En el hospital esta vez los médicos ya no hablaron solo de
Accidentes, alguien notó los patrones, las lesiones antiguas, las inconsistencias en la historia de mi madre, y cuando ella apareció horas después fingiendo preocupación, vi por primera vez algo distinto en sus ojos. No odio ni frustración, sino miedo, porque entendió que ya no controlaba la narrativa, que alguien más estaba empezando a hacer preguntas. Y mientras una enfermera me tomaba la mano y me preguntaba en voz baja si me sentía seguro en casa, supe que más adelante tendría que decidir. Si decía la verdad completa o si seguía protegiendo a la persona que casi me mata, una decisión que no solo definiría mi futuro, sino que desataría consecuencias que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. La pregunta de la enfermera se quedó flotando en el aire como una cuerda lanzada a alguien que se está ahogando. Mi madre estaba a unos metros hablando con un médico, actuando, sonriendo con esa expresión ensayada que durante años había engañado a todos, y por primera vez tuve algo que nunca antes había tenido frente a ella, tiempo y testigos. Sentí cómo me temblaban las manos mientras miraba el techo intentando ordenar mis pensamientos, porque decir la verdad significaba romper el único vínculo que conocía, pero callar significaba volver a ese coche, a ese camino de tierra, a esa pendiente. Respiré hondo y asentí lentamente cuando la enfermera volvió a preguntarme si me sentía seguro. Le dije que no, que tenía miedo de volver a casa, y fue como empujar la primera ficha de dominó. En cuestión de minutos llegaron más personas, preguntas más directas, miradas más serias. Mi madre intentó acercarse pero le pidieron que esperara afuera, y al ver cómo su rostro cambiaba entendí que ya no podía controlarlo todo. Comencé a contar fragmentos, no todo de golpe, solo lo suficiente para que entendieran que aquello no era un accidente aislado. Hablé de las noches solo, de los mareos, del viaje, del empujón, y cada palabra parecía quitarme un peso que había cargado desde que tengo memoria. Cuando finalmente la vi a través del vidrio discutiendo con una trabajadora social, supe que algo irreversible estaba ocurriendo. Ya no era el niño invisible, ya no era el error silencioso, y aunque el miedo seguía ahí, también apareció algo nuevo, una sensación peligrosa y poderosa, la posibilidad de que ella tuviera que enfrentar lo que había hecho, porque más adelante descubriría que decir la verdad no solo me sacó de sus manos, sino que abrió una cadena de revelaciones que nadie, ni siquiera yo, esperaba escuchar. Esa misma noche me trasladaron a otra sala, lejos de mi madre, y por primera vez dormí sin el miedo de despertar con su silueta observándome. Aún así el descanso no fue profundo, porque cada ruido me devolvía imágenes del pasado, pero había algo distinto. Alguien entraba a revisarme, me preguntaban cómo me sentía, me hablaban con una suavidad que no conocía. Al día siguiente llegaron personas que no vestían batas, hablaban despacio, tomaban notas, me explicaron que querían ayudarme, que no estaba en problemas, que lo que había vivido no era normal, y esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier caída, porque implicaban que todo aquello que había normalizado era, en realidad, abuso. Cuando pregunté por mi madre me dijeron que estaba siendo evaluada, que no podía verme por el momento, y aunque una parte de mí se sintió culpable, otra sintió alivio. Empecé a recordar cosas que había enterrado, pequeños episodios que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas oscuro. Comentarios, omisiones, riesgos innecesarios, y comprendí que aquello no había comenzado recientemente, había sido una construcción lenta, una narrativa donde yo siempre era el culpable. Mientras tanto afuera, según me contaron, algunos familiares y vecinos empezaban a hablar, a recordar situaciones que antes no parecían importantes, y poco a poco la imagen perfecta que ella había construido empezó a agrietarse. Yo seguía sin saber qué pasaría conmigo, dónde viviría, si volvería a verla, pero por primera vez esas preguntas no estaban cargadas solo de terror, también había esperanza, una frágil, temblorosa, porque más adelante descubriría que el proceso no solo sacaría a la luz lo que ella me hizo a mí, sino verdades de su pasado que explicarían, sin justificar, el monstruo en el que se había convertido. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña de calma y tormenta. Me trasladaron a un lugar temporal donde nadie me gritaba ni me culpaba por existir, pero cada día llegaban nuevas preguntas, nuevas entrevistas, nuevas piezas del pasado que salían a flote. Escuché conversaciones en pasillos sobre mi madre, sobre informes antiguos, sobre denuncias que nunca prosperaron porque siempre supo qué decir y a quién. Supe que antes de mí ya había dejado historias rotas, relaciones cortadas, personas que se alejaron sin mirar atrás, y aunque eso no borraba lo que me había hecho, me ayudó a entender que yo nunca fui la causa,
solo fui el blanco más cercano, el más indefenso. Una noche una trabajadora social se sentó conmigo y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que algunas personas necesitan un culpable para sobrevivir a su propio fracaso, y que cuando no lo encuentran, lo inventan. Esas palabras se quedaron conmigo porque por primera vez alguien ponía en palabras lo que yo había sentido toda mi vida. Mientras tanto su situación legal avanzaba, ya no hablaban de errores ni de malentendidos, hablaban de negligencia grave, de intención, de riesgo real, y aunque yo no veía los detalles, sentía como la tensión se acumulaba en el ambiente, porque más adelante todo eso tendría un desenlace que me obligaría a enfrentarla una última vez, no como su hijo asustado, sino como la prueba viviente de que su versión de la historia se estaba derrumbando. El día que me dijeron que tendría que verla otra vez sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era un reencuentro familiar ni una reconciliación, era parte del proceso. Una evaluación final donde mi testimonio debía contrastarse con el suyo. Me explicaron que estaría acompañado, que podía detenerme cuando quisiera, pero aún así el miedo regresó como una sombra conocida. Cuando entró a la sala no me miró de inmediato, se sentó rígida, con el rostro cansado y una serenidad falsa que ya no me engañaba. Empezó a hablar de sacrificios, de lo difícil que fue criarme solo, de lo ingrato que yo era. Repitió la misma historia que había contado toda mi vida, pero esta vez algo era distinto. Nadie sentía, nadie la consolaba. Cuando me pidieron que hablara sentí que la voz me temblaba, pero no me detuve. Conté el viaje, la pendiente, el empujón, el hospital, la espera silenciosa mientras yo me apagaba, y mientras hablaba vi cómo su máscara se resquebrajaba. Me interrumpió diciendo que exageraba, que siempre fui débil, que todo era culpa mía por no saber cuidarme, y en ese instante entendí que nunca se arrepentiría, que incluso frente a la evidencia necesitaba seguir culpándome para no enfrentarse a sí misma. Los profesionales tomaron nota, hicieron preguntas precisas, y cuando todo terminó me sacaron primero. Pero antes de que cerraran la puerta ella me miró fijamente y susurró que había arruinado su vida. Lejos de dolerme, esas palabras me dieron una claridad brutal, porque confirmaban que había hecho lo correcto, aunque más adelante descubriría que esa sesión no solo selló mi protección definitiva, sino que provocó una reacción inesperada en ella que cambiaría el rumbo de todo. Después de esa sesión algo se quebró definitivamente. Ya no hubo llamadas ni intentos de acercamiento, su silencio fue más ruidoso que cualquier amenaza. Me dijeron que había reaccionado mal al verse acorralada, que por primera vez no pudo manipular el relato ni colocarme como el villano, y mientras su situación legal se complicaba yo fui trasladado a un lugar definitivo. Un hogar donde aprendí poco a poco cosas que nunca pensé que fueran normales, como pedir ayuda sin miedo, comer sin vigilar cada bocado, dormir sin sobresaltos. Aún así las noches seguían trayendo recuerdos, imágenes del coche, de la pendiente, de su mirada esperando que yo dejara de respirar, y en terapia entendí que sanar no era olvidar, era aceptar que aquello ocurrió y que no fue mi culpa. Con el tiempo supe que ella enfrentaba cargos serios y evaluaciones psicológicas, que su versión se había derrumbado frente a testimonios y pruebas acumuladas, pero lo que más me sorprendió fue enterarme de que incluso entonces seguía insistiendo en que yo había sido su ruina, que si no hubiera nacido su vida habría sido distinta. Lejos de hundirme, esa información terminó de liberarme, porque comprendí que nunca habría un perdón sincero ni un cierre tradicional. El cierre tendría que dármelo yo, y mientras empezaba a construir una identidad lejos de su sombra, algo quedó claro. El verdadero final de esta historia no sería un castigo legal ni una sentencia escrita en papeles, sino el momento en que ella perdiera para siempre el control sobre mi vida, un momento que más adelante llegaría de una forma tan inesperada que incluso hoy me cuesta creer cómo ocurrió. El día que finalmente supe que había pasado con ella no sentí alegría ni tristeza, sentí silencio, un silencio distinto al de mi infancia, uno que no pesaba. Me dijeron que había sido declarada no apta para cuidarme ni para acercarse a mí, que su versión de los hechos ya no tenía espacio en ningún lugar oficial, que para el mundo yo dejé de ser el problema y ella pasó a ser lo que siempre fue, una mujer incapaz de asumir su propia oscuridad. Cerré los ojos y por primera vez no apareció su voz culpándome. Entendí que sobrevivir no fue solo esquivar la muerte, fue romper una cadena. Crecer creyendo que eras un error te enseña a desaparecer, pero vivir después de eso te obliga a reaprender quién eres.
Hoy sé que no nací para cargar su fracaso ni para pagar sus decisiones, nací y eso fue suficiente. Mi historia no terminó en esa pendiente ni en ese coche ni en esa habitación de hospital, terminó el día que dejé de creerle, el día que su odio dejó de definirme, y aunque ella siempre insistirá en que arruiné su vida, la verdad es mucho más simple y mucho más poderosa. Yo no destruí nada, solo sobreviví, y a veces, sobrevivir es el acto más imperdonable para quien necesitaba verte desaparecer.